como dice nuestro Salvador, es colocar la otra mejilla, caminar otra yarda, otra milla, es ponerse de acuerdo con el enemigo mientras vamos en el camino. Ese sería el mensaje, hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que en el caso de que haya una discusión, un divorcio, porque hay saturamiento de funciones sexuales, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomarse una pausa. ¿Qué indica esa pausa? El enamoramiento. Es decir, salimos, nos disculpamos, con hechos demostramos que estamos haciendo un esfuerzo viable, de hecho, no solamente intencional, para cambiar, para transformarnos. Y vamos demostrando en esos días nuestro trabajo interior. Claro, esto no lo puedo detallar yo por la hora, por el nivel de la plática, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque eso da causa de muchos rompimientos matrimoniales y de adulterios, etc. ¿Por qué? Un ejemplo, cuando nosotros vemos mucha luz, se nos agota la vista, tenemos cansancio y hasta lloramos sin querer, porque los ojos están agotados, la vista está agotada. Cuando nosotros estamos saturados de sonido, nuestros oídos quedan afectados y sufrimos por eso, es lo que quiero decir. Así se produce el hastío con las funciones sexuales en el sentido de la atracción y de la repulsión cuando están dirigidas por el yo, por el ego. Ahora, cuando están dirigidas por el ser, no es así, porque como el ser es armonioso, es equilibrado, él no es extremista, entonces nunca hay la saturación. Esa es la ventaja de estar consciente. Esa es la ventaja del despertar de la conciencia y del que está despierto. Esa, dijéramos, es la primicia de ser feliz, que no haya saturación. ¿Por qué? Porque si no caemos en el otro extremo. Entonces, esta atracción también abarca el aspecto social en lo que respecta a otras expresiones del ego. Vamos a considerar otra. Vamos a considerar una persona iracunda. Una persona iracunda es aquella persona que se enoja, que tiene furia, que se resiente, que saca muchas cuentas, que tiene el rostro contraído, que tiene los ojos inyectados de un rojo, que tiene la voz, ustedes saben, bueno, que respira así hacia abajo cuando está iracundo y que todo es a golpe, habla muy duro, no sé por qué, y es terrible esto de la ira. Cuando uno es iracundo, uno realmente le falta a su semejante y se falta a sí mismo y su identidad, dijera, está muy valorada en el sentido inferior, es decir, está subvalorada. ¿Por qué? Porque es un rostro no agradable. Una persona iracunda es una persona no agradable. Estas personas iracundas atraen la ira, atraen la violencia, porque todo iracundo es violento y atrae violencia. Entonces vemos un hogar donde discuten, donde no hay santa paz, donde todo es culpa tuya, donde es me pagas esto, donde es esta comida está fría, donde es mira, te estoy hablando. O sea, estas características en todos los niveles, porque claro, esto tiene niveles de niveles, caracterizan la ira, pero estoy hablando de una ira en el hogar. A veces llega hasta la violencia física, que ya es dijéramos, degradante, y esto es muy terrible padecer esto. Vemos también la cárcel, que tal vez hayan inocentes, pero tal vez haya gente que tiene mucha ira, gente muy violenta. Y a veces hay cárceles especiales que tienen a violentos, demasiado violentos, válgame la expresión y la redundancia, que son casi psicópatas. Entonces la violencia no es favorable en ningún nivel, bajo ningún aspecto, porque en el único aspecto que sería favorable la violencia, dijéramos así, es en la defensa, es en la autodefensa, pero no. ¿Por qué? Porque en la autodefensa no se necesita la ira, se necesita la bondad, se necesita la comprensión y se necesita el arte, no la violencia. Esto lo estoy aclarando conscientemente por lo que dije, es decir, es como la crítica. La mejor crítica es la autocrítica, porque ninguna crítica sirve. Así es, dijéramos, el estado de defensa, que nosotros a veces decimos, no, yo estoy bravo porque me están atacando. No, estamos bravos porque me están atacando porque tengo la ira dentro de mí. Pero cuando no tengo ira dentro de mí, no hay violencia. Ejemplo, Jesús el Cristo, un ejemplo perfecto. A él se le trató con violencia, sin límite. A él se le agredió, se le humilló, se le escupió, se le rompió el costado, se le dañó el cráneo con la guirnalda de espina o con la corona de espina, o como se llame. El flagrum con que lo flagelaron, eso fue terrible. Y sin embargo, él no dijo una palabra de violencia. Sin embargo, él no miró con violencia a nadie ni contrajo su rostro. Sin embargo, él dijo, perdona a los padres porque ellos no saben lo que hacen. De eso es que estoy hablando, hermano, de eso. Entonces, esto es muy interesante, estos aspectos psicológicos de estas leyes, que estoy solamente mencionando la de la atracción y la de la repulsión. ¿Por qué? Porque podemos comprender a través de ellos por qué nosotros tenemos ciertas amistades y por qué nosotros tenemos
visitamos ciertos lugares y por qué nosotros tenemos ciertos hábitos. Todo esto se relaciona y hasta ciertos pensamientos se relacionan con estos yoes mecánicos por atracción. Entonces, eso es muy importante que lo consideremos. Hemos considerado entonces que nuestra forma de vivir mecánica y autómata no solamente tiene como fundamento el yo psicológico, sino también esas costumbres arraigadas que pertenecen a cualquier lugar y que cuando nos habituamos a ellas, ignoramos a veces por qué visitamos un lugar. Y si nos autoobservamos, consideraremos de que hay un yo activo que nos relaciona, que nos vincula con aquel lugar, con alguna persona, con alguna impresión, porque la palabra impresión es interesante porque es lo que llega a nosotros internamente a través de los sentidos externos y de percepción interna y llegan a la mente como en forma de impresiones. Ustedes en estos momentos están recibiendo impresiones auditivas de este servidor y este servidor está recibiendo impresiones psíquicas, psicológicas, neumáticas, espirituales, interna de lo que quiero expresar a través del lenguaje. Pero aquí estoy recibiendo impresiones que ustedes no ven porque estamos en radio. Por lo menos veo a Reader, veo las computadoras, veo este espacio y todo eso son impresiones. Ustedes en su casa tienen impresiones también, que yo no las veo desde aquí. Entonces las impresiones pertenecen a lo psicológico y determinan sensaciones y reacciones psicosomáticas dentro de nosotros. Y todo esto es un proceso que aparentemente es muy tedioso, muy lento, pero que en la dimensionalidad de la percepción es muy rápido. Porque cada cilindro de nuestro organismo o de nuestro psiquismo tiene una velocidad y la más lenta es el centro pensante. Esto es algo muy interesante porque es el que más tenemos desarrollado, pero es el más lento, aunque nosotros seamos muy orgullosos. Ahora, ¿por qué todo esto es importante de las impresiones? Porque ellas pueden ser transformadas. Cuando alguien ha desarrollado su personalidad, considera que tiene una psicología. Al hacer esta consideración, puede con esa psicología transformarse, educarse, construir humanidad dentro de sí y cooperar a la construcción de humanidad de esta sociedad y de este mundo. Este tipo de personalidad no es común, pero es necesaria y ustedes son llamados a desarrollar esa personalidad. Y cuando esa personalidad está desarrollada a tal punto, podemos trabajar psicológicamente sobre sí mismo, es decir, aplicar dentro de nosotros los principios crísticos, los principios del Evangelio, los principios de todos los textos sagrados que nos llevan a la autorización íntima del ser, a el drama cósmico, a la pasión del Señor o a la verdad o a la liberación. Y esto es una propuesta muy valiosa y muy interesante. Ahora, ¿qué diremos de aquella persona que se nutre de la lujuria? Bueno, este personaje, todas las conversaciones que va a plantear, aunque sean de chiste, tienen un contenido sexual erótico o lujurioso que terminan en fornicación, en adulterio, quién sabe. Este personaje, cuando ve una persona de un sexo opuesto a él, si no está tan degenerado, entonces activa su imaginación mecánica en el nivel de impresiones pornográficas, porque tiene un yo lujurioso muy activo, le caracteriza. Entonces esta persona, ¿cuáles son sus movimientos? ¿Cuáles son sus lugares? Seguramente será una cervecería, seguramente será esos sitios que antes quedaban en la frontera exterior del estado, que hay mujeres, etc. Entonces la vida de esta personalidad lujuriosa vive así, pero como los tiempos han cambiado mucho, entonces ahora en cualquier redes sociales la persona tiene, si quiere, no importa la edad, tener acceso a ese contenido de lujuria que son impresiones degradantes desde el punto de vista humano y psicológico, y entonces la humanidad está como está. Y este tema es muy delicado y lo voy a dejar hasta ahí. Pero lo que sí le puedo decir es que la lujuria es del yo. Y es el yo más terrible de desintegrar y es el yo que nos lleva a la muerte segunda, a la pérdida del alma y a la desintegración allá en el abismo o en el Hades. Porque se relaciona con lo que se conoce el pecado original. Cuando la personalidad es lujuriosa, entonces de 4 palabras dice 2 vulgaridades y las otras 2 más o menos normales. Es decir, casi ni hablan, pues. Esto es para que reflexionemos lo que son los yoes dentro de nosotros. Que todos tenemos lujuria, sí, en diversidad de grados. Que debiéramos trabajarla, sí, ese es el llamado. Para eso es este programa, para eso es este tema, para exhortarle a tal reto. Nosotros somos muy, bueno, vamos a trabajar sobre sí mismos, pues para ver. Y vamos a ver los resultados. Ahora,
Cada yo y cada pecado capital o cada agregado capital tiene sus caracterizaciones, sus descripciones, su narrativa y su contenido interno dentro de nosotros. Pero cada uno de ellos se asocia con el mundo externo. Entonces, es obvio que un lujurioso tiene amistades lujuriosas. Es obvio que un iracundo tiene por asociación relacional amigos, compañeros vinculados a la violencia. Entonces, de ahí nacen las organizaciones. Entonces, un angelito no puede organizarse con unos demonios. Es difícil, aunque sí hay casos. ¿Por qué? Porque el Salvador vino a recuperar la oveja perdida. Pero es necesario reflexionar sobre aquel refrán que decían en la antigüedad, claro, no muy antiguo, que decían, si uno anda con lobos, termina aullando. Esta reflexión es de consideración también porque nos permite desarrollar la capacidad de transformarnos, de trabajar sobre sí mismo y lograr erradicar dentro de nosotros todos estos yoes que por atracción nos mantienen en el estado actual de donde estamos. Eso significa que cada uno de nosotros en el nivel en que se encuentra tiene lo que generalmente se llama problema, es decir, tiene un sinnúmero de situaciones, de sinsabores, de amargura, de dificultades económicas, de dificultades sociales, etcétera, que le hacen la vida, dijéramos, imposible y no haya cómo superarla. La solución en este caso es hacerse consciente de su nivel de ser, de lo que tiene por dentro y empezar a trabajarlo, porque lo último de esto es que nosotros después que somos atraídos, cuando nos saturamos, lo repelemos y le echamos la culpa entonces a las demás personas. Los rechazamos, nos resentimos y entonces ahora viene el odio y todas esas manifestaciones desagradables del yo, que también es violencia, porque el odio es violencia. Voy a dejar hasta aquí el punto con lo de la atracción. ¿Cómo concluimos? Bueno, la exhortación es, y el llamado, a autoobservarnos. ¿Qué nos atrae? ¿Por qué? ¿Qué nos repele? ¿Por qué? Y las diferentes causas de nuestra asociación en cualquier nivel de impresiones con la atracción, la repulsión o el rechazo. Esto es semejante a dos imanes. Dos imanes por el mismo polo se rechazan y por diversidad de polos se atraen. Es más o menos el ejemplo. Así pasa con lo económico, que no pusimos el ejemplo de lo económico porque, repito, voy a dejar el tema hasta ahí. Ahora, quiero también exhortar a la audiencia que estudie y que reflexione sobre la segunda epístola de Pedro, que me parece muy interesante. No la voy a compartir en estos momentos, solo quiero invitarlos a ustedes a que le estudien y reflexionen de sí mismos sobre lo que ella plantea. Lo que sí quiero también compartir, antes de despedirme, es de que este tema, este programa y la actuación íntima del ser es muy difícil de hacer, es casi imposible. La liberación del hombre, la transformación del humanoide en hombre, la conversión del hombre en superhombre y la liberación del superhombre en un Cristo viviente o en un logo inefable como criatura de Dios no es fácil, es casi imposible, porque todos los sabios que lo han logrado han dicho que es casi imposible y el ser que más sabe de todos los seres, que es nuestro Salvador, el Cristo, Yeshua Empandirá, así lo dijo. Para Dios es posible, sí, pero para nosotros las personas es casi imposible si Dios nos ayuda. Es decir, si Dios nos ayuda es posible, pero si Dios no nos ayuda es imposible. Ahora, ¿cómo hacemos para que Dios nos ayude? Ese es el trabajo. Debemos pedirle a Él y debemos arrepentirnos, que esa es la palabra del hombre que clama en el desierto. Arrepiéntete. Gracias infinitas a la audiencia que me ha seguido. Que la paz más profunda de nuestro Salvador el Cristo sea con vosotros, en vuestro corazón, en vuestro espíritu, para que sea partícipe de la luz, su luz, y en ella y con ella vuestra vida sea plena, dichosa, próspera. Amén. Un instante contigo, con Danis Rodríguez.